Nuestro mundo se consume poco a poco, los humanos nos estamos acabando. Los recursos naturales ha cambiado, el cambio climático. Madre tierra se cansa cada día más, esto será un fracaso para la humanidad. Date cuenta, hacemos tanto daño cuando contaminamos. Enterramos la tierra con montones de basura, dañan el ambiente. El calentamiento global cada vez más fuerte. A veces me pregunto, ¿cuándo dejaremos de hacerle tanto daño al planeta? Sí, gracias a él es que estamos vivos. Es un hogar donde tenemos lo que necesitamos para vivir, pero hay quienes detonan bombas mortales, dañan como nada. Lucho para que se haga algo para frenar la contaminación. Muchos reaccionarán, pero a muchos otros les dará igual. Decide tú qué es lo que quieres para el mundo. Los polos se derriten, cada vez más todo acabará de la peor manera. La marea subirá y nos hundirá, o quizás un terremoto nos destruirá. Todos estamos en alerta máxima, contaminación. El humano es egoísta, contaminación. Cada día hay más contaminación. Por la contaminación hay terremotos, huracanes, volcanes en actividad, tsunamis, calentamiento global, muchas cosas malas. El tiempo no se puede echar atrás, la contaminación está muy avanzada. Ya 2017, incendios, huracanes, terremotos como nunca antes. Por la tala de árboles cada día al menos aire limpio. La capa de ozono se daña, será el fin por los gases mortales. Dañan todo el tiempo, es oro, no lo desperdiciemos. Hagamos algo cuanto antes, que no sea más tarde. Por favor abre los ojos, somos pocos los que nos preocupamos por el bien de la vida en la tierra. Todo acabará, no habrá próximas generaciones. O dime, ¿qué planeta le dejarás a tus hijos? Ellos sufrirán más que tú, solo debes reaccionar. Lo bueno que harás por este planeta será abrir los ojos, empezar por ti mismo. En cualquier momento puede acabar, los que pueden pagar si irán muchos, nos quedaremos, moriremos. Tú que me escuchas, hagamos algo cuanto antes. Cosas aterrorantes han pasado en el 2017, estate conscientes. El contaminación, el humano es egoísta. Contaminación, cada día hay más contaminación. Por la contaminación hay terremotos, huracanes, volcanes en actividad, tsunamis, calentamiento global, muchas cosas malas. El tiempo no se puede echar atrás, la contaminación está muy avanzada. Ya 2017, incendios, huracanes como nunca antes. ¿Qué más debe pasar? Todo pasará, la historia no quedará nadie para contarlo. Nos destruirá, madre tierra se vengará, soltará su furia contra los que la hemos dañado. Ten en cuenta, el ser humano es el único culpable. Recuerda que este lugar es único, ya que es el único no cocido con vida. Espero que cuando reflexionemos no sea más tarde de lo que es, que la espera no aguarde más. No esperes que todo acabe para sobrevivir. Dejemos a un lado el pesimismo, salvemos a madre tierra, que no se pierda algo que nunca volverá a ser como antes. Que la vida en la tierra siga su curso igual que siempre. Unamos alianzas, es difícil pero no imposible. Es increíble ver en lo que nos hemos convertido, en personas materialistas. El mundo nos necesita, al igual que nosotros a ella. Hagamos campañas por nuestro planeta. Cuántas fábricas automóviles hay alrededor del mundo. La basura en los suelos dañan la vegetación. Las sequías son más frecuentes, el apocalipsis llega hasta en las escrituras de los profetas. Y es difícil creer lo que ya ha pasado. Madre tierra pide ayuda a gritos, nadie lo mira, solo ven lo que les conviene. Maldita contaminación, estoy harto del maltrato, de los daños al planeta. Si no hacemos nada no habrá vuelta atrás, es la pura verdad, es nuestra culpa, todo por la comodidad. Y recuerda, esta letra quedará borrada al igual que la humanidad.